Ok. Ahora, hasta ahora, queridos, hemos estado viendo todo lo que ha sido desde el inicio de la creación. Ahora, una de las cosas que quiero recordar es el propósito del Génesis. Ahora, la gente generalmente piensa que el Génesis fue escrito para explicarle a toda la gente todos los misterios acerca de la ciencia, acerca del mundo, acerca del hombre, acerca de la sociedad. En realidad no es así. Hay cosas que Génesis no menciona y que no las dice, tampoco se complica en decirlas o no decirlas. Génesis no es un libro científico, ¿ya? Así que si cree que Génesis es un libro científico, se va a perder, porque no es científico. Así que generalmente una de las cosas que me he dedicado, los que saben, este último tiempo, es estudiar un poco las corrientes de alguna manera que atacan la Biblia. Más y más va a haber en el mundo, sobre todo en nuestro tiempo, o diría directamente en este gobierno, que más y más personas se autodenominan ateas. Y uno de los ataques mayoritarios que hacen el grupo ateo es contra los primeros 5 libros del Génesis, empezando por los primeros capítulos del Génesis. Es interesante y por eso quise también dedicar tiempo al estudio de Génesis, porque van a haber personas, hermanos, que van a cuestionar su fe. La van a cuestionar, van a decir: lo que crees es mentira, es fantasía, es mitología judía, no es verdad. La ciencia es verdad. Y el problema es que a veces los creyentes llegamos a deducir exactamente lo mismo que ellos. Por eso he dedicado este último tiempo a estudiar, a leer diferentes libros. Así que los que saben que me gusta leer, les digo que no solamente leo la Biblia, no solamente leo libros teológicos, leo libros filosóficos, leo libros científicos. Me gusta leer, porque eso me ayuda a ver que lo que tenemos acá, lo que tú tienes en tu mano, es en realidad lo que dice ser. La palabra de Dios viva y eficaz. Entonces, hasta ahora, queridos, hemos estado hablando del Génesis, y Génesis que habla básicamente de cómo se desarrolla la historia de una nación al cual Dios va a llamar su pueblo, el pueblo de Israel. Y Génesis lo que hace es decirnos cómo nace esa nación, cómo se produce la nación judía. Y ahí obviamente estamos involucrados todos, porque empieza desde cero, desde la nada, donde no hay nada, ahí está Dios obrando, ya, donde no hay nada, me refiero a nada material. Hay un Dios que trasciende lo material, obviamente, y empieza a explicarnos acerca de la creación, cómo es que se originó, cómo es que tenemos lo que tenemos hoy. Ahora, obviamente, hemos visto cómo Dios culmina parte de la historia con un juicio, ¿se acuerdan? Juicio no a un grupo, no a un continente particular, no a una nación particular, sino al mundo entero. Y ese es el juicio que hemos estado estudiando hasta ahora, que es el diluvio, ¿se acuerdan? O la historia de Noé. Y si se han dado cuenta, la historia de Noé, aunque es una de las historias más conocidas por los niños, no significa eso que los adultos sabemos todos los detalles, ¿cierto? Creo que se ha dado cuenta en el transcurso de los estudios que en realidad sabemos lo general, pero no las cosas particulares de Génesis. Ahora, obviamente, Dios ha hecho un juicio ahí al mundo entero y destruye todo lo que exista en ese momento, exceptuando a los animales y a la familia directa de Noé, vale decir, a su mujer, a sus hijos y a sus nueras. Y después de ese juicio, ya debemos recordar que Noé planta una viña donde se embriaga, ¿se acuerdan? Hemos visto eso. Y habíamos mencionado que hay dos grupos o hay dos tipos de interpretaciones del hecho de lo que cometió Cam. Dice ahí en Génesis: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Ya habíamos mencionado que hay 2 interpretaciones. Una de ellas es que el hecho de que Cam vio la desnudez, algunos piensan que tuvo relaciones sexuales con su padre, en otras palabras, violó a su padre o algo parecido. Eso piensan algunos. Otros dicen algo totalmente diferente. Dice que el hecho de que dice ahí
que vio la desnudez de su padre es algo literal. Él vio atentamente la desnudez, no necesariamente lo violó, sino que vio la desnudez de su padre con una intención maléfica, y obviamente eso trajo una condenación. Y esa es la interpretación que creo yo es la más directa, la más real, ya que Cam vio a su padre con malos ojos, ya, no que lo violó. ¿Ya? Entonces, por si acaso, si alguna vez me pregunta ¿y qué piensa de eso? Ya le estoy diciendo lo que pienso. El contexto es muy claro, y también lo que vemos en la reacción de sus hijos. Ahora, si recordamos bien el pasaje ahí en Génesis, dice ahí: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, que eran Sem y Jafet. Y hay una expresión ahí interesante que habíamos quedado que dice: y Cam, padre de Canaán. Esa es una de las expresiones interesantes de ese texto. ¿Por qué? Si recordamos lo que hemos leído, y si no lo he leído les digo que lo lea, anteriormente podremos obtener un dato de ese pasaje. ¿Ya? Vale decir, si vemos el verso 18, dice: y Cam es el padre de Canaán, de manera que se repite la misma expresión. Básicamente, la misma expresión es Cam, padre de Canaán, se repite dos veces. Ahora, cuando en la Biblia uno encuentra repeticiones, querido, no es que Dios estaba aburrido y quiso rellenar el vacío. Generalmente cuando Dios repite una expresión es porque Él está haciendo un énfasis. Está queriendo enseñar algo, está queriendo decirte: hey, para un poquito, hay algo importante acá. Y siempre lo hace. La escritura hebrea, una de las cosas que hace para enfatizar es repetir. Es repetir. Ya hay una repetición en la Biblia que se potencia la tercera unidad, que dice: santo, santo, santo. Cualquier ser que se quiera acercar a ese Dios santo, ¿qué va a pasar? Va a decir exactamente la misma expresión que dijo el profeta Isaías: ay de mí, que soy muerto. En otras palabras, Isaías entendía perfectamente el tipo de ser a quien estaba, delante de quien estaba. El único ser perfectamente santo. Y yo, un ser pecador en extremo. Entonces él decía: voy a perecer. Ahí tiene una repetición, en realidad no es un énfasis. De cierto os digo. ¿Se acuerdan de esa expresión? El Señor Jesucristo la dice muchas veces. De cierto, en verdad, en verdad. Traducción literal es: amén, amén. Las palabras, el Señor dice: presta atención a lo que te voy a decir. Esta es la verdad de las verdades. Y acá tenemos una expresión que obviamente se repite. De manera que la pregunta es: ¿por qué? Obviamente, ¿por qué se repite nuevamente esa expresión? ¿Y qué relación tiene con nuestra pregunta que habíamos quedado en el verso 18 y 19? Con toda esa sección que estamos estudiando. Así que, para poder contestar o responder a las interrogantes, necesitamos seguir avanzando. ¿Cuál es la interrogante? La interrogante es: ¿qué tiene que ver Canaán en el acto de su padre Cam? ¿Por qué se enjuicia al hijo en vez de ser juzgado el padre? ¿Se acuerdan? Habíamos quedado ahí. Ahora te voy a ayudar, quiero ayudarte a pensar un poco más. Piensa lo siguiente: la ley dice que los hijos no llevarán el pecado de los padres, ¿cierto? Entonces, ¿por qué acá tenemos que el hijo lleva el pecado de su padre? Contradicción. O como diríamos teológicamente, una aparente contradicción. Y eso es muy normal, como dije, de grupos ateos. Imagínate, ya te hice esa pregunta. Imagínate un ateo que lea la Biblia y he encontrado harto y te diga: ¿y qué hace? No hay una contradicción. ¿Qué le contestas? Algunos están cabeceándose así en la cabeza, ¿cierto? En la cama. ¿Y cómo le contesto? Es verdad, tiene razón. ¿Cómo le contestas? Bueno, dentro de las reglas, queridos, de interpretación, hay una regla que es fundamental y tiene que ver con las reglas del contexto. Toda la escritura tiene un contexto.
Cuando la ley dice que no, el hijo no llevará el pecado de los padres, está en un contexto de pacto judío. Básicamente es un pacto que Dios hace con la nación de Israel. Pero aquí ese pacto no está vigente, ni siquiera se inicia. Por lo tanto no se aplica. Son dos acontecimientos diferentes. ¿Ya? Básicamente es como que tú quisieras hacer un pacto con tu hijo a los 18 y lo empiezas a aplicar cuando tiene 2 años. Ni siquiera has empezado el pacto. Porque tiene 1 año tu hijo y tú te comprometiste. No sé, a veces los padres hacemos ese tipo de pacto, ¿cierto? Con los hijos. Si tú te portas bien y te sacas un 7, te sacas buenas notas y al final de año te va bien, te compra el Play 5. ¿Es cierto? Hay un pacto básicamente. Condicional, pero hay un pacto. Pero si ese pacto se lo aplicas a un infante de 1 año, no aplica, ¿cierto? El niño te va a mirar de qué le sirve el Play 5, ¿cierto? Pero pregúntale a tu hijo ahora adolescente si le va a servir. No tiene vigencia, son contextos diferentes, por lo tanto no aplica. Bueno, lo mismo pasa acá, mucha gente piensa que hay una contradicción. No, hay aparente contradicción porque no se toma en cuenta el contexto. Y acá hay un contexto muy marcado que es un contexto de pacto en el que Dios entra en un pacto incondicional con Noé. ¿Qué consistía ese pacto? Básicamente consistía en no destruir la tierra por agua, ¿se acuerdan? No dice nada más. Ese es el pacto. Por lo tanto, no se aplica, como dije, lo que dice en la ley, básicamente en Deuteronomio, con referencia al pecado de los padres sobre los hijos. Ahora, fíjate que el verso 23 del capítulo 9 dice: entonces Sem, Jafet y tomaron la ropa después de que Cam había visto la desnudez de su padre, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Se fijan? Entonces hay suficiente evidencia hasta ahí para decir en realidad lo que hizo Cam fue mirar a su padre con malos ojos, no necesariamente violarlo. Y ese texto te dice, viste, en realidad los hijos, o los otros 2 hijos, que serían Jafet y Sem, lo que hicieron fue, en realidad, cubrirse sus ojos o mirar hacia atrás mientras se avanzaban, ¿cierto? O avanzar hacia adelante mientras miraban hacia atrás, para no ver a su padre desnudo y cubrirlo así. Así que eso es una evidencia suficiente. Ahora, fíjate el verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Aquí vienen los problemas. Notemos algo interesante también del texto aquí, antes de abarcarnos en el problema tal, y tiene que ver con el hecho del conocimiento del acontecimiento básicamente ocurrido por parte de Noé. Ahora, aunque no se nos menciona quién fue el que informó a Noé, no dice quién le dijo, solamente dice que Noé supo, después de estar cuerdo, ¿cierto? Después de reaccionar, supo, probablemente por investigación, que algo había ocurrido y que ese hecho lo había cometido su hijo menor. Entonces, bien podría haber básicamente también sido solo sus propios hijos al informarle el hecho, o él mismo haber indagado. No se sabe. Entonces hay una maldición o hay una consecuencia. ¿Ya? Y mira lo interesante de la declaración que Noé hace acerca de su nieto. Y dice, y dijo, maldito, verso 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervos de siervos será a sus hermanos. Consecuencias. Creo que eso, el tema de las consecuencias, es algo que lo vemos siempre, ¿cierto? Consecuencias, siempre hay consecuencias, positivas o negativas, pero siempre hay consecuencias. Actos malos llevan a ¿qué? Consecuencias malas. ¿Siempre? Buena pregunta. No, uno diría no. Bueno, eso es pragmatismo moral, diría yo. Le pondría ese título. Que hoy en día es muy de moda. Se los pongo con un ejemplo.
¿Han visto Robin Hood? Lo conocen, ¿no? Lo conocen el Robin Hood, ¿cierto? ¿Qué hacía Robin Hood? Y eso es una obra literaria que pone en conflicto la moralidad. Es muy interesante. Robin Hood, ¿qué hace? Le quita a los pobres, perdón, a los ricos, ¿para qué? Para dar a los pobres. ¿Es bueno o es malo? Se quedan en silencio. Pero están pensando, no, sí, bastante bueno, ¿cierto? No, es malo. Porque Robin Hood es un ladrón. Sea como sea. El problema es que hemos justificado la acción por el beneficio que conlleva. En otras palabras, si el robar conlleva un beneficio para muchos, entonces bueno. Si el mentir significa no causar dolor, entonces bueno. Entonces justificamos el acto por el resultado que acontece, por el resultado que da. Si es positivo, entonces es bueno. Pero en realidad el acto en sí mismo es malo. ¿Se fijan? Bueno, aquí vemos algo interesante, porque fíjate que acá vemos que Noé dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora, una de las cosas que al leer nos podría intrigar de ese texto, y lo es porque obviamente comienza hablando de lo que Cam había hecho y termina hablando acerca de Canaán, o sea, cambia rotundamente del padre al hijo. Y obviamente es cómo es que podemos entender esa maldición. ¿Y por qué Noé maldice a Canaán siendo Can el culpable del crimen cometido? Ahora, desde ya le digo que hay diferentes opiniones. Este es uno de los textos más difíciles. Es uno de los textos más difíciles de interpretar y que hay muchas opiniones. Porque como dije, no rige la ley del pacto que Dios hace con Israel, porque eso ocurre en años posteriores. No rige esa ley de que el hijo no lleva los pecados de su padre. No rige. Entonces, ¿cómo interpretamos por qué Dios, o en este caso, por qué Noé maldice a su nieto cuando su padre fue responsable? Ahora, quisiera comenzar hablando, para contestar esa pregunta, o contestando la pregunta de por qué Noé maldice a Canaán, y así poder obviamente contestar la pregunta de cómo debemos entender esa maldición en relación a nuestro texto. Ahora, como dije, solo quiero comenzar diciendo que contestar el porqué de esa maldición sobre Canaán no es nada fácil, es difícil en realidad. Y como dije, hay muchas interpretaciones, hay muchas opiniones, y solo voy a mencionar algunas de ellas, ¿ya? Y al final voy a decir con cuál es la que me quedo, cuál es la mejor, según mi perspectiva. En primer lugar, hay algunos que sostienen que el acto de Cam, al verse involucrado en un acto homosexual, Noé habló con el conocimiento de que la perversión sexual está relacionada con la influencia paternal, tanto desde la perspectiva del ambiente como de la habilidad inherente heredada. Básicamente, el responsable de que Canaán, o el responsable inherente era Cam, porque si su padre tiene una conducta de ese tipo, ¿quién va a reflejar esa conducta? El hijo. Entonces, maldigo al hijo. El problema con esa es que Cam no solamente tuvo un hijo, tuvo 4. Entonces, ¿por qué solamente a Canaán y no a los otros? Si esa es la consecuencia lógica, deberían ser todos los 4 hijos de Cam, pero no, solamente Canaán. Por tanto, esa no creo que sea la mejor hipótesis sobre por qué Dios maldijo a Canaán. Otros dicen que Noé, al pronunciar esa maldición, deseaba enfatizar que la profecía se extendía a todos los hijos de Cam, incluyendo el menor. Ahora, puede ser más plausible, es más lógico, porque abarca no solamente
a uno, como dice ahí, algunos piensan eso, sino a todos los hijos, incluyendo al más pequeño. En este caso sería Canaán. Otros mencionan que en el versículo 24, cuando dice de su hijo más joven, si se fijan en el verso 24 del capítulo 9, dice ahí, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿Ya? Cuando habla de Safek se refiere a Canaán y no a Cam. U otra descendiente, eso debido a que la palabra hijo significa nieto u otro descendiente. A veces la palabra hijo en el Antiguo Testamento puede ser utilizada para hablar de algún tipo de descendiente directo o indirecto, también de un hijo directo, ¿ya? O de un nieto. Pues algunos piensan que tiene que ver con eso, ¿ya? Si eso es así, entonces básicamente no fue Cam quien cometió ese acto inmoral, sino Canaán. Si el hecho de que la expresión el hijo menor significa un descendiente, entonces en realidad no fue Cam el que cometió el acto, sino Canaán. El problema es que el texto dice que Cam lo hizo. Ahora, no sé si me están entendiendo que en realidad es difícil interpretar el texto porque hay secciones que son explícitas. Cam cometió el acto. Y uno dice, pero que el término hijo significa descendiente. Sí, pero él dice que Cam fue. Entonces tampoco es 100% viable, aunque sí hay algo de verdad en esa suposición o hipótesis. Y por último, algunos piensan que la gracia de Dios permitió que Noé maldijera solo una parte de la descendencia de Cam. ¿Verdad? Sí, porque vuelvo a repetir que Cam tuvo ¿cuántos hijos? 4. ¿Cierto? 4 hijos. Y básicamente Dios maldijo a uno, no maldijo a los otros 3. En este caso, perdón, Noé maldijo solamente a Canaán, no a los otros 3 que estaban ahí. La pregunta entonces es, ¿por qué Dios maldijo a Canaán? O ¿por qué Noé maldijo a Canaán, perdón, y no a Cam? Ahora, en eso quiero decir solamente lo que creo que es más correcto. Ya no digo que es la verdad absoluta, porque como dije, hay personas más capaces, hermanos más capaces que yo, y tampoco creen lo que yo, y hay otros que son mejores. Entonces, querido, en este punto es el texto difícil, literal. Hay muchas opiniones, ya, pero quiero dar solamente mi opinión con respecto a eso. Y lo que sí debemos ver es que Noé no estaba castigando a Canaán por el pecado de Cam, sino que las palabras de Noé se refieren al pueblo cananeo que saldría de Cam a través de Canaán. De hecho, ¿se acuerdan de los cananeos? Ese pueblo era archienemigo de Israel, y en ese sentido creo que está ocupando el término. De hecho, un escritor llamado Walworth, hablando de eso, dice lo siguiente: el acto de soberbia insolente de Cam no podía dejar de tener consecuencias. Se requería de una humillación acorde con el principio de justicia retributiva. Cam cometió una violación irreparable contra la familia de su padre y por tanto se dictaría una maldición sobre la familia de su hijo. ¿Entienden? Si Cam hizo algo ofensivo como familia directa, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Noé? Decir, ok, como tú ofendiste en mi familia, yo voy a ofender la tuya. Voy a maldecirte. Tiene bastante lógica. En otro sentido es retributivo. Ahora, se los pongo con un ejemplo. Hay a veces familias donde pueden tener 3 o 4 hijos y siempre hay uno que es pata negra, ¿cierto? No, nadie lo quiere. El chacal, ¿cierto? Y fuera, llega él, no, ya. Todos saben y todos lo conocen, y todos conocen a la familia por la reputación de quién. Del hijo. Y imagínate si el hijo tampoco es muy bueno, ¿eh? Todos lo conocen, ah, ya. Los sangüesas, no, los sangüesas, no, el hijo grandote ese, no, ¿cierto? Pasa. Hay familias que las que pasan. Bueno, es la misma idea que lo que hace Noé es, ok, como mi familia va a ser conocida por tu acto, voy a maldecir también a tu familia, a uno de tus hijos directos.
por el acto cometido, te voy a retribuir el daño. Y que es bastante coherente con la época. Recuerden que para la época el hecho de retribuir el daño era propio. De hecho, es uno de los códigos más antiguos, que es el código Hammurabi, es un código también de ética moral, aunque incluye principalmente leyes cívicas, es muy drástico. Si tú robas, ahí las consecuencias no son muy buenas. Si tú matas, mueres. Vida por vida. Y ese es el código mucho antes que el código del Éxodo. Pero ya para ese tiempo había leyes muy directas que eran retributivas. Tú haces, tú pagas. Tú mientes, tú pagas. Así. Y aquí vemos ese tipo de ley retributiva de alguna forma. Y donde de forma directa Noé maldice a la familia de su hijo. Ahora, por eso, y esa creo que es la respuesta más real o más, diría, más acorde al contexto. Y obviamente habiendo contestado la pregunta del por qué de la maldición hacia Canaán, por qué Dios maldijo a Canaán básicamente por una consecuencia retributiva, necesitamos notar algunas cosas importantes referentes a la familia de Cam. Y es que aunque Canaán es maldecido, la familia de Cam no se limita únicamente a Cam, sino que se nos menciona, como dije, a los 4 hijos de Cam en Génesis capítulo 10, verso 6, dice, llamados Cus, Mizraim, Fud, Canaán. Ahí tenemos los 4 hijos. ¿Ya? Así que no pensemos que esa maldición recayó sobre todos los hijos de Cam, no, solamente Canaán. Los otros están libres. Ahora necesitamos ver que obviamente hasta ahora se puede presentar un tipo de paralelismo de alguna forma entre Noé y Adán. Dice, mira, interesante, hay un tipo de paralelo entre la vida de Noé, o Noé propiamente tal, y Adán. Ahí dice, ¿cómo lo vemos? En primer lugar, mira, interesante, ambos, tanto Noé como Adán, fueron comisionados para llenar la tierra, ¿se acuerdan? Llenar la tierra. Fue una comisión. 2. Ambos pecaron por medio de un fruto. ¿Adán pecó comiendo? Sí, del fruto. ¿Qué hizo el Noé? El fruto, ¿cierto? Con ese fruto líquido que a algunos les gusta, ¿cierto? Pecó también. Se embriagó, hizo algo que no debía haber hecho. 3. Ambos quedaron desnudos. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y al final alguien tuvo que proveer de una cubierta ante el pecado cometido. ¿Se fijan? Ahí hay un paralelismo muy interesante entre ellos dos. Ambos hacen casi las mismas cosas de diferentes acontecimientos. ¿Qué nos dice eso? De alguna forma, querido, cuando el hombre no conoce la historia, va a terminar repitiendo la misma historia. De verdad, cuando los hombres no conocen la historia, repiten lo mismo. Y lo peor es que piensan que es novedoso. Es novedad, no es novedoso. Ni aunque la conozca. ¿Sí? Y es el pastor dice, aunque la conozca, somos necios, ¿se fijan? Pero pasa. Somos olvidadizos por naturaleza. Y eso se nota cuando a veces Dios prueba nuestra fe. Ya sea con la economía, con la salud, o con diferentes áreas. Y se nos olvida que pasamos algo parecido como meses antes, ¿cierto? O años antes. Se nos olvidó y volvemos a decir, oh, y Dios no va a hacer, y empezamos a preocuparnos por algo que ya sé que Dios va a hacer. Lo que tiene que hacer, ¿se fijan? Nos preocupamos por nada. Pensando en que Dios nos va a proveer, queridos, Dios siempre lo hace. Entonces hay un tipo de paralelismo. Por un lado, obviamente tenemos la maldición que ha llevado a cada ser humano sobre sus hombros por el pecado de Adán, pero también muchos tienen las bendiciones dadas por Noé, a Sem y a Jafet, y de la cual se goza. Querido, por un lado tenemos la maldición del pecado y por otro tenemos la bendición de las cosas que Dios prometió a Noé, ¿no? Sí. Tenemos la bendición de que Dios nos va a destruir el mundo con agua. Ahora, yo no sé si usted es alegre, pero por lo menos sé que por agua no vamos a morir.
Y hay otras bendiciones añadidas a los hijos de Noé, de las cuales gozamos. Una de ellas es el Cristo. Promesa dada a Sem, y de la cual gozamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Gozamos una relación personal, única e inseparable, indisoluble, con aquel que murió por los pecadores. ¿Por qué? Sem. Hay parte. Así que, querido, tenemos las maldiciones y las bendiciones por otro lado. Así que, obviamente, necesitamos ver esas cosas. Ahora, esas son las bendiciones que encontramos, y ejemplo, las palabras del mismo Noé en el verso 26. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Ahora, en otra ocasión, y cada vez que entre más avanzamos, querido, en el estudio de Génesis, voy a hacer alusión a algo que he mencionado en otros sermones, porque van a ir llenando información. Eso pasa, querido, es interesante para aquellos que no han leído la Biblia entera. Les animo a hacerlo. Y generalmente es no sé si excusa o puede ser un problema, es que los hermanos dicen, es que no voy a entender. Y yo les digo, querido, bienvenido al club. Eso va a pasar al principio. Pero entre más lees, y vuelves a leer, y vuelves a leer, vas a darte cuenta de que aquellas preguntas que hiciste en el inicio se van a ir contestando solas. Los que han vivido eso van a poder decir, es verdad. Es verdad. Preguntas que tú dices, ¿por qué pasó esto ahí? Después, en la segunda lectura, ya sé, esto está acá. Pasa. Y es exactamente algo que va a pasar acá. ¿Ya? Entonces, si recuerdan, había dicho en otra predicación que en todas las listas en que encontramos a los hijos de Noé, de Génesis, Sem ocupa el primer lugar, y dije que eso se podría deber al hecho de que probablemente lo más seguro es que Sem haya sido el primogénito. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? ¿A qué edad tuvo Noé a sus hijos? ¿Se acuerdan? A los 500. A los 500 tuvo ¿cuántos hijos? Sem, Cam y Jafet. Por lo tanto, esos hijos eran trillizos. Bueno, creo que la señora haya tenido cada 2 meses un hijo, ¿cierto? Imposible. Entonces tuvo trillizos. Entonces el primero que salió probablemente era Sem. En todas las listas de Génesis donde tú encuentras a los hijos de Noé, Sem es el primero. Lo más seguro es que Sem no solamente era el primogénito, y esa es una de las cosas que podemos deducir, y que es mencionado y bendecido en primer lugar por su padre. En segundo lugar, al mencionarse los 3 hijos de Noé, nos permite ver que de esos 3 varones se llenaría nuevamente toda la tierra, y es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 10 de Génesis. Cuando vemos Génesis capítulo 10, los nombres aburridos que generalmente la gente lee, que no los lee, en realidad no los lee, se los salta, bueno, de ahí nace todo. ¿Te has preguntado de dónde salieron los cananitas, los filisteos? ¿Salen de ahí? Génesis capítulo 10. Ahí es donde empieza a explayarse toda la lista de enemigos de Israel, directa. ¿Y cómo pasó? ¿De dónde salieron? Génesis capítulo 10. ¿De dónde salieron los idiomas? ¿Cómo se originaron? Tú dices Génesis capítulo 11, sí, pero esa es la explicación de Génesis capítulo 10. Entonces, en estricto rigor, Génesis capítulo 10 nos dice cómo Dios, por medio de estos 3 hombres, llena a todo el mundo. Ahora, es interesante notar, querido, que para Dios el número de personas no es un problema. ¿Te has fijado de eso, no? Cuando Dios quiere llevar a cabo su plan, el número de personas no es un problema para Dios. Te pongo otro ejemplo. Los 12 apóstoles. Probablemente para ti y para mí los 12 apóstoles serán un problema. ¿Cómo va a ser
cómo el Señor va a llevar su mensaje por estos 12 hombres, que cuál de todos era más arrogante, era más analfabeto, no tenía ni idea de muchas cosas. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Lo hizo. Querido, para Dios el número de personas nunca ha sido un problema. Para nosotros sí. Vemos las cosas bajo el sol, ¿cierto? Somos poquitos. Y Dios dice, ya ahí, ¿cuál es el problema? Que sean poquitos. ¿Cuál es el problema? Que sean muchos. La cantidad nunca ha sido un problema para Dios. La cantidad es un problema para los hombres, porque somos tan limitados que pensamos que la cantidad hace la calidad. Error. La calidad debería producir cantidad. ¿Entienden, cierto? Es así. Se los pongo otro ejemplo. Si somos buenos creyentes, que estamos creciendo en la fe, que estamos avanzando en el conocimiento del Señor, se va a notar. ¿Por qué? Porque hay más personas. Porque eso significa que estamos haciendo obedientes, ¿cierto? Es obvio. Que a veces el Señor sea misericordioso y mande personas, que sea otro cuento. Pero eso es obvio. Querido, cantidad no garantiza calidad. Tenemos 12, hay 12 hombres comunes y corrientes luchando en quién era el mayor, teniendo al Señor al lado. Imagínate, teniendo al Señor Jesucristo al lado, diciendo, ¿y quién va a ser el que va a estar sentado al lado del Señor? ¿Quién es tú, Pedro? No, yo creo que soy yo, ¿cierto? Y Juan dice, no, yo soy el discípulo amado. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Me imagino ahí entre ellos. Y dice, ¿y esos 12 van a hacer el trabajo? ¿Sí? Y lo hicieron. Fíjate que esos 3 llenaron todo el mundo. Y aquí estamos. Entonces, no es un problema para Dios el hecho de llenar la tierra con esos 3, ¿ya? Y también por esos 3 hay cierto tipo de reglas o patrones o bendiciones. Ahora, otra observación que podemos obtener de eso es que al entender el libro de Génesis y cómo escribe Moisés, guiado obviamente por el Espíritu Santo, nos permite notar también que, como he dicho en otras ocasiones, el libro de Génesis nos cuenta el origen de una nación. Y en particular, más y más nos acercamos a ese tipo, al origen de la nación de Israel, ¿ya? Y Sem es nombrado en primer lugar también para darnos a conocer que de esa línea, de ese linaje, nacería lo que sería la nación del pacto, y a la vez nacería ¿quién? El Mesías. Fíjate que entre más avanzamos en la historia de la Biblia, más abismos de luz vemos acerca del Mesías. ¿Se acuerdan por qué le pusieron en la Noé? Él aliviará nuestras cargas. Noé significa descanso. Sus padres le pusieron así diciendo él puede ser el hijo de la promesa, o él puede ayudarnos a descansar de nuestras labores. Querido, desde Génesis 3:15 los hombres han querido ver al Redentor. Los hombres han querido descansar, ¿o no? O tú a veces no te levantas diciendo, Señor, ¿cuándo voy a estar contigo para dejar de pecar? Dejar de sufrir. Algunos dicen dejar de trabajar, Señor, ¿cierto? Sí, es verdad. Pero si no te levantas así es porque en realidad ya te sientes cómodo acá en el mundo, ya hiciste tu urna. Y no esperas así. Bueno, querido, eso pasa. Y fíjate que en realidad aquí vemos como Dios nos da abismos de luz más y más acerca de su promesa, esto en Génesis capítulo 3, verso 15. Ahora, de manera que bajo la simiente de Sem, ya los semitas decían, o los semitas debían ser líderes, entre comillas, espirituales, que llevarían al mundo a conocer al Dios de Dios, que era el Señor de señores. Era su trabajo.
Fíjate que en la historia de Israel hay un acontecimiento donde la nación podría haber hecho eso y no lo hizo. ¿Sabes cuál fue? Con un rey sabio, Salomón. Las escrituras dicen que de todos lados iban a ver a Salomón. ¿Por qué? Estaban impactados. Mira, ¿qué sabiduría tienes? De hecho, la reina de Saba dijo: wow, tus siervos impresionantes. Te escuchan todos los días tu sabiduría. ¡Wow! Y hasta ahí llegó. Ellos debían haber ocupado ese momento para que las naciones conocieran literalmente al Dios de Israel. Que vieran, que notaran que el Dios de Israel es diferente a cualquier otro tipo de Dios. No hay otro como Él. Y la nación desaprovechó la oportunidad. Entonces, fíjate, ahí está el evento. Ahora, si notamos la bendición de Noé sobre Sem, ahí dice en el texto, dice: dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora quiero mencionar algo de ahí de ese texto, directamente del texto, y es que hay una traducción mejor que debería haber sido así: bendito sea Jehová el Dios de Sem. Esa es la traducción literal. Bendito sea Jehová el Dios de él. Ahí dice en la Biblia, dice: bendito sea Jehová mi Dios, o bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Pareciera ser que Noé está diciendo, exaltando a Dios. ¿Por qué? Porque es su Dios. Pero en la traducción literal dice que ese Dios, que era el Dios de Noé, era el Dios de ¿quién? De Sem. No es solamente el Dios de Noé, era el Dios de su hijo también. Y querido, cuando tú ves eso ahí, ya, lo que hace Dios, o lo que hace Noé aquí, parte alabando, engrandeciendo a Dios, y como dije, lo interesante de esa bendición es que es la palabra de Dios. Ahí. No solamente dice bendito sea Dios, Jehová, Dios de Sem, sino que la palabra Dios, ahí que está ahí, es interesante. En la Biblia, querido, la palabra Dios, generalmente cuando se traduce al español, viene de la palabra Elohim. Dios, se traduce como Dios, todopoderoso. Pero ahí en la Biblia tú vas a ver Dios, Dios, Dios. Todas las veces que aparece como Dios, generalmente se traduce Dios, pero es la palabra Elohim. Pero aquí no. Aquí tradujeron Dios, pero no es la palabra Elohim, la palabra Jehová, Yahvé. Y ellos dicen cuál es la diferencia del nombre. Bueno, Yahvé, obviamente, tenemos, como dije, tenemos la palabra ahí. Yahvé es el guardador del pacto, el Dios del pacto de Israel, el Dios de dioses. De manera que Sem no era uno más de la familia física de Noé, sino que al parecer gozaba de una relación personal con el Dios personal de su padre. No solamente, fíjate, no solamente Noé probablemente se preocupó de llevar a cabo el plan y el propósito de Dios en todo lo que Dios le encomendó, sino que al parecer educó a su hijo. ¿En qué? En seguir las pisadas de su padre. ¿Cómo amar a Dios? ¿Qué hacer? Al punto en que el texto dice que ese Dios que era de Noé era el Dios de Sem, y que Sem gozaba de esa relación con Dios. Querido, a veces los padres no nos damos cuenta cómo repercute nuestra relación con Dios, pero repercute algo, aunque tú no lo creas. Yo todavía tengo grabado, de hecho, en mi mente, a mi papá estudiando Biblia. Él estudió en el instituto, en ese tiempo no había facultad, había instituto bíblico de Abel. Creo que era Erasmus Scala, creo, ¿cierto? Sí. Ahí estaba. Era un edificio pequeño. Y me recuerdo vez tras vez ver a mi papá abrir me acuerdo, en ese tiempo teníamos una mesa redonda, ¿se acuerdan? Que se desplegaban. Abrir la mesa, sacar 800 libros y ponerse a estudiar. Han pasado por lo menos más de 23 años y todavía lo recuerdo. Que a veces esas cosas marcan a los hijos. Yo todavía lo recuerdo.
Ya entiendo que ahora sé que lo que leía. Probablemente muchos de los libros que ya los leí. Él estaba leyendo, estudiando Biblia. Y aquí vemos a un padre, en este caso, que inculcó a su hijo seguramente a seguir la fe en ese Dios. La pregunta es, ¿qué haces tú con tu hijo? ¿Estás siguiendo tus pasos? Si no, ¿por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos los padres ante nuestros hijos? Te vas a dar cuenta que hay mucha responsabilidad que parte por nosotros. ¿Y es porque ellos nos ven? Yo ya voy a escuchar un poco de tiempo más a mi hijo. ¿Y cómo tú? No sé si lo escuchaste alguna vez de tu hijo, ¿cierto? ¿Y cómo tú? Espero no escucharlo de mi hijo. Que me diga, ¿y cómo tú, papá? Como yo, para decir típicas cosas, que yo soy más grande, ¿cierto? Yo soy más grande, soy tu papá. Hay cosas que es verdad, pero hay otras que son justificación barata. Fíjate que obviamente Sem gozaba ahí de esa relación y lo vemos ahí. De manera que en esta bendición se asocia a las victorias también que tendría la nación del pacto, bajo el Señor del pacto, y porque en esas victorias se obtendrían, o sea, si bien tenemos una bendición general sobre la nación del pacto, que sería posteriormente la nación de Israel, que sería parte de acá, Sem. Bendito sea Sem, y sea Canaán su siervo, o sea, básicamente en otras palabras, él es bendecido. Aunque es gentil, fíjate. Ni siquiera hemos llegado a la nación de Israel. Es un gentil y es bendecido. Y en virtud de esa bendición nace una nación. Que sería y se convertiría en la nación del pacto. La nación de Israel. Ahora, una pregunta que debemos hacer sobre la bendición es, ¿cuál es la bendición? Mira lo que dice ahí. Bendito sea Canaán y sea... bendito sea Sem y sea Canaán su siervo. ¿Cuál es la bendición? ¿Te fijaste ese detalle? Dice, bendito sea Sem. O bendito sea el Dios de Sem y sea Canaán su siervo. La pregunta es ya, ¿cuál es la bendición? No sale. Dice, bendito ya, ¿pero qué? ¿Cuál es la bendición? Fíjate que en todos los otros textos, en el caso cuando Abraham bendice a sus hijos, dice, bendito sea Judá, el trono de tu reino, etcétera, etcétera. Explica en qué consiste la bendición. Acá no. No hay una referencia específica. ¿Ya? Entonces, por eso ahí la pregunta es, ¿cuál es la bendición? Generalmente en otras partes, como dije, se especifican, pero acá no. Ahora, eso es una pregunta importante a la hora de entender la bendición o lo que de ella se dice. Aunque no se menciona la bendición como tal, y con eso me refiero a que no hay una bendición específicamente redactada diciendo por esto, sí podemos deducir en qué consistía en base al contexto que tenemos. Vale decir, ya, y es que es por medio de esa simiente en que Dios mandaría el cumplimiento de su promesa, dada en Génesis 3:15, y por quien toda la tierra descansaría de sus obras, por medio de Cristo. ¿Cuándo se ve eso? Génesis capítulo 2 empieza. Entonces dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, en la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estamos. Génesis 12. Fíjate que ahí empieza Dios mostrando su plan de a poco. Ahora mira la bendición a Jafet. Entonces dice Noé, verso 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Vuelva a poner a Canaán como siervo de Sem y como siervo de Jafet. Ahora, hay una antigua tradición judía que da el sentido en este pasaje diciendo, básicamente lo traduce así, y habite Dios en las tiendas de Sem. Ya, cuando dice y habite en las tiendas de Sem, ya, que Dios habita ahí. Es una tradición judía. Muchos piensan eso.
Pero en realidad el contexto demanda que la traducción sea como la que tenemos en nuestras Biblias, debido a que el punto principal de la bendición no es a Jafet, es hacia Sem. Y por medio del cual se cumplirían las promesas, ¿ya? De manera que mediante la estrecha relación que tendría Sem, ¿ya? La estrecha relación que tendría Jafet con Sem, podría gozar de las bendiciones dadas a él. O sea, como Sem y Jafet eran hermanos, Noé le dice, mira, si tú tienes una buena relación con Sem, tu hermano, vas a gozar de las mismas bendiciones que él. Pero la relación empieza, la bendición está en ¿quién? Sem. Ahí está. Entonces, Jafet era parte de esas, era incluido en esas bendiciones. Como dije, ahí estamos nosotros. Porque más y más vas a notar que Dios dice, empieza a mostrar más de dónde sale la nación, cómo se desarrolla la nación, pero ¿en base a qué? En base al cumplimiento de su promesa en Génesis capítulo 3, verso 15. Querido, no importa la cantidad de tiempo que Dios se demore, Dios siempre cumple su promesa. Tú y yo estamos complicados con el tiempo, luchamos con el tiempo. De hecho, probablemente algunos de ustedes están pensando, ¿cuándo va a terminar, hermano Ricardo? Que tengo que ir a cocinar, tengo que ir a hacer esto, me tengo que ir a trabajar, y después tengo que salir, ¿cierto? Probablemente están pensando eso. ¿Por qué? Luchamos con el tiempo. Para Dios no. De hecho, en Hebreos van a ver que Abraham no recibió la promesa, pero sabía que Dios la iba a recibir en un momento. Esa era su esperanza, porque confiaba en el Dios que dice la verdad. Y dice que muerto aún gozaba de eso. Porque sabía que Dios lo iba a cumplir. ¿Lo va a cumplir? Sí. Han pasado más de 4.000 años. Y yo creo que Abraham todavía sigue esperando su promesa. Y tú dices, pero Abraham está muerto. No, Dios no es de muertos, que Dios es Dios de vivos. Abraham está esperando su promesa. Porque sabe que Dios la va a cumplir. Él lleva esperando 4.000 años. ¿Cuántos años llevas esperando tú? Por tu oración. ¿1 año? 2 años. Algunos dicen, llevo 10 años orando por tal persona. Sigue orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras o hasta que el Señor te responda. Es decir, querido, y eso es algo que no se te puede olvidar. Dios no se complica con el tiempo. Nosotros luchamos con el tiempo. Fíjate que al final dice ahí el verso 28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Verso 29, y fueron todos los días de Noé 950 años y... ¿Qué podemos aprender, querido, para terminar de la vida de Noé? En realidad, creo que en el tiempo de él no había otro como él, que caminó con Dios a pesar de que toda su generación vivía en pecado. Creo que deberíamos sentirnos identificados, queridos. Si tú a veces piensas que es difícil, imagínate para Noé. Dice, pero ¿por qué imagínate para Noé? Nosotros tenemos toda la Biblia. Él tenía solamente instrucciones. No hagas eso, haz esto, listo. Y confía nomás. ¿Para qué era más difícil? Si él pudo confiar en un Dios que le guiaba mientras caminaba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cierto? Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la vida. Vamos a orar, queridos. Señor, te damos gracias por la vida y la historia de Noé. Es una vida que nos confronta, Señor, en base a su forma de vivir en esa generación perdida. Señor, ayúdanos a vivir cada día más a la luz de tu palabra y menos, Señor, conformados a este mundo. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, que nos bendices y te rogamos, Señor, que seas tú dirigiendo todas las cosas. En Cristo Jesús oramos.